Bienvenidos. Vamos a revisar ahora el tema de análisis de marcos rectos y marcos con miembros inclinados. Vamos a comenzar con un ejemplo, con un elemento, con elementos estructurales que están rectos, que son perpendiculares entre sí. A esto nosotros lo conocemos como los marcos con miembros rectos o perpendiculares o marcos rectos. Como recordarán ustedes del análisis que ustedes realizaron con las vigas, pues estábamos tomando varios elementos, pero todos esos elementos estaban en una sola dirección, digamos horizontal, como son las vigas y las traves. En esta ocasión, pues vamos a hacer la misma revisión, pero vamos a verlo como si fuera una viga que estuviera doblada. No necesariamente quiere decir que la vamos a desdoblar, sino vamos a ver cómo vamos a hacer esta clase de análisis tomando en cuenta una dirección. En las vigas nosotros estamos haciendo el análisis de izquierda a derecha. Aquí lo vamos a hacer en el sentido horario, así tal cual como lo están viendo. Aquí se lo estoy señalando y lo estamos llamando el sentido positivo. Bueno, como ustedes recordarán, cuando se hicieron los análisis de los elementos mecánicos en las vigas, cada uno de los términos que conforman la ecuación de momento, aquí lo pueden ver, miren, AY es la que nos produce un término lineal. La carga distribuida es la que nos produce el término cuadrático. ¿Estamos de acuerdo? Y si teníamos nosotros cambios en el diagrama de cuerpo libre, como ustedes recordan, o sea, que hubiera cambios, que se estuviera adicionando alguna fuerza al realizar el corrido de izquierda a derecha, pues teníamos que nosotros insertar otra sección de análisis, dado que las ecuaciones que nosotros estábamos desarrollando en un principio no son válidas en todo el largo de la viga. A eso nosotros le llamamos dominio de cada una de esas funciones. Aquí en los ejemplos que estuvimos realizando en videos anteriores, podrán ver que para el primer diagrama de cuerpo libre, pues tenemos esta ecuación. Para el segundo diagrama de cuerpo libre, que fue la sección número 2, ¿estamos de acuerdo? Fue la sección, esta fue la sección 1. Y esta es la sección 2. Y tenemos una ecuación diferente, tal como ustedes ven aquí. ¿Por qué? Porque estamos adicionando términos a la ecuación y aparte porque tenemos cambios en la forma en cómo se están aplicando las cargas, como sucedió con las cargas uniformemente distribuidas, que fuera del intervalo se convertían en un término lineal. ¿Estamos de acuerdo? Se convertían en un término lineal. Bueno, con esto, cuando nosotros hacemos el recorrido de izquierda a derecha y no tenemos cambio en el diagrama de cuerpo libre, pues podemos tener una sola sección. Cuando nosotros cambiamos, bueno, más bien seguimos el recorrido y de repente ocurre que hay otra fuerza, un cambio en el diagrama de cuerpo libre, dado porque se está aplicando otra fuerza, pues tenemos que nosotros insertar una sección para poder formar otro diagrama de cuerpo libre y la ecuación que es aplicable en dicho dominio. Hasta ahí todo bien. En los marcos seguimos exactamente el mismo concepto, el mismo proceso. Seguimos el mismo proceso de seccionamiento que las vigas. Solamente vamos a adicionar una excepción a la regla. Sucede que cuando nosotros tenemos un cambio de dirección como existe aquí en la junta número 1, es conveniente hacer un corte. Veámoslo en el ejemplo de aquí del lado derecho. Mira. Aquí tengo exactamente un marco, nada más que lo que hice fue quitar todas las cargas. Bueno, aquí la excepción a la regla es que cuando tenemos un cambio en la dirección del miembro, por ejemplo, aquí la columna es continua con la viga. Eso sucede en todas las estructuras, en casi todas las estructuras. Cuando tenemos un marco, por ejemplo, hecho de concreto, pues nosotros vamos a colar la columna junto con la viga. Las columnas junto con la viga, de modo tal que el sistema sea monolítico. En una estructura de acero,
lo que nosotros vamos a insertar aquí es una conexión atornillada. Una conexión atornillada aquí o una conexión soldada, de modo tal de simular la misma, la misma conexión que nosotros estamos representando aquí en el modelo. Esta junta es rígida, completamente rígida. Y a pesar de que haya deformaciones, unos milímetros antes de llegar a la junta y unos milímetros después de salir de la junta, los elementos que están conectados van a conservar el mismo ángulo de conexión que tienen en un principio. Y esto sucede en los cuerpos rígidos, claro está. Un cuerpo rígido, como ustedes saben, no va a cambiar de forma. Sin embargo, como no existen los cuerpos rígidos perfectos, las deformaciones o los desplazamientos que va a sufrir el cuerpo rígido van a ser muy pequeñas, pero tan pequeñas para que nosotros sigamos considerando que la unión recta que existe entre estos elementos siga siendo perpendicular entre sí. Bueno, entonces sigamos con la regla que yo les estaba comentando. Tenemos aquí una sección y aquí tenemos otra sección. Y aquí tenemos otra sección. A pesar de que el elemento es continuo, tuvimos que meter otra sección. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de dirección. Esa es la regla que nosotros vamos a observar aquí en los marcos. Es la única diferencia. Es la única diferencia que vamos a ver de un lado y de otro, ¿no? Y esto obedece también por una situación. Y esto es porque los elementos mecánicos que van variando a lo largo de uno de los elementos, al pasarse a otro elemento que tiene una dirección diferente, los elementos mecánicos sufren una transformación ortogonal. Acuérdense que las fuerzas aquí se transmiten al otro elemento igual, de la misma magnitud, pero de sentidos contrarios. ¿Estamos de acuerdo? El momento pasa contrario. Esta fuerza pasa contraria y esta fuerza pasa contraria, pero con la misma magnitud. Y esta es la razón del por qué tenemos que dividir esta sección, o más bien aplicar otra sección cuando tenemos un cambio de dirección en el elemento. Eso no sucedía en las vigas. Regresando al ejemplo que habíamos resuelto en sesiones anteriores, el elemento 1 es continuo con el elemento 2, o sea, la viga fue colada monolíticamente, fue colada al mismo tiempo, por lo tanto esos elementos son monolíticos. Si fuera un perfil de acero, pues nosotros tenemos el tramo de perfil de acero todo completo. Y si ocurriera, por ejemplo, alguna unión porque no alcanzara el tramo comercial, pues se tendría que soldar de modo tal que fuera continua también la viga. Pero aquí, como verán, no estamos dividiendo aquí una sección porque no hay un cambio en sí de dirección, no hay una transformación de los elementos mecánicos. Aquí sí hay una transformación. El cortante que va a tener el elemento 1 va a pasar y va a cambiar de rol el elemento número 2. El cortante se vuelve una fuerza axial. La normal, o bien la fuerza axial que pudiera portar el elemento 1, va a pasar en sentido contrario, pero se va a convertir también en cortante. Entonces está ocurriendo una transformación ortogonal de las fuerzas. Vamos a verlo con más detalle más adelante. Y aquí, solo para adelantarles, les voy a poner el diagrama de cuerpo libre que tenemos cuando pasamos del elemento 2 al elemento 3. También ocurre lo mismo, tenemos una transformación ortogonal de las fuerzas. ¿Se lo observan? Esa es la condición que estamos teniendo. Entonces, por esa razón, conviene insertar una sección. Aquí coinciden las dos cosas, que estamos fuera del intervalo de aplicación de la carga, pero si no tuviéramos nada de eso, de todos modos, por el cambio de dirección de los elementos, pues tenemos que insertar una sección de análisis para tomar en cuenta, para considerar esta transformación ortogonal que tenemos en las fuerzas internas que se transmiten entre los elementos. Bien, entonces, seguimos aquí con las condiciones que debemos tomar en cuenta para hacer el análisis, las consideraciones que debemos tener para realizar el análisis de los elementos. Como les comentaba, vamos a hacer, por ejemplo, el corte en 1-1.
entonces vamos a tener el diagrama de cuerpo libre del elemento 1, el cual queda representado por ese diagrama de cuerpo libre. ¿Lo observan? Nosotros vamos ahora a considerar los ejes locales. Cuando nosotros revisamos los cortes que realizamos en las vigas, pues nosotros no nos preocupamos por los ejes locales. Aquí los ejes locales de cada elemento pues coincidían con los ejes globales de toda la estructura. Tenemos los ejes globales son la horizontal y la vertical. Y como observan, los ejes locales de los elementos coincidían con los ejes globales de la estructura y por eso no nos preocupamos mucho por eso. Aquí hay una cosa que hay que hacer hincapié. Los elementos mecánicos siempre van a estar referenciados a los ejes locales de los miembros. Aquí me voy a acercar un poquito más. O sea, que para que el cortante sea cortante, tiene que ser una fuerza transversal, tiene que ser una fuerza perpendicular al eje longitudinal del miembro. Para que una fuerza axial sea una fuerza axial, esta fuerza axial tiene que estar dirigida a lo largo del eje longitudinal del miembro. Y el momento, pues no importa, el momento siempre está en torno al eje que es normal al plano de la viga, en este caso sería el Z. Y eso ocurre en todos los elementos mecánicos. Aquí me voy a acercar un poco más. Miren, aquí el elemento 1 tiene sus propios ejes locales, que no necesariamente coinciden con los ejes globales de la estructura. Los ejes globales de la estructura es el X y el Y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ven, miren, para que se vea la diferencia. Aquí estoy representando los ejes globales de la estructura, eje X global y eje Y global. ¿Estamos de acuerdo? Las reacciones, como verán, están orientadas sobre los ejes globales de la estructura. Bien. Aquí tenemos los ejes globales y aquí tengo los ejes locales. Tengo un eje X local y un eje Y local. Aquí se aplica también la regla de mano derecha. La regla de mano derecha dice, el pulgar va a ser el eje X, el índice el eje Y y el otro que va saliendo del plano el eje Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esos son los ejes locales del elemento. Y verán, vamos a acercarnos un poco más. Aquí observarán que el cortante y la normal siempre están referenciados con respecto a los ejes globales del elemento. O sea, para que el cortante sea cortante, tal como lo vimos en la primera sesión de definición de los elementos mecánicos, recuerden cómo es el cortante, como partir un bonche de hojas, se tiene que aplicar una fuerza que sea perpendicular al eje longitudinal del miembro. Y la normal, pues tiene que correr a lo largo del eje longitudinal del miembro. El momento siempre es normal, o sea, el vector está normal al plano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tenemos los ejes globales y tenemos los ejes locales. Es muy importante establecer eso. No podemos establecer los elementos mecánicos con respecto a los ejes locales. Perdón, los ejes globales. No podemos establecerlos. Vamos a verlo, por ejemplo, con un ejemplo que vamos a ver más adelante con los elementos, inclinados, con miembros inclinados. Bien, entonces este sería el diagrama de cuerpo libre para el elemento 1 para la sección 1. Para la sección número 2, pues ya se los había mostrado con anterioridad. Aquí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a discutir esto. Y para la sección 3, tenemos nosotros este diagrama del cuerpo libre. Vamos a ir analizándolos a paso por paso, ¿no? Y bueno, de la misma manera como lo hicimos con las vigas, pues vamos primero a calcular las reacciones de la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo propio. Es exactamente lo mismo. Vamos a plantear las condiciones de equilibrio. Vamos a plantear las ecuaciones correspondientes. Bien, vamos a poner el cálculo de las reacciones. Las variables de inicialización para el MATCAD.
Lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a construir aquí las ecuaciones. Y esto es igual a 0, ¿no? Ya no nos falta ninguna fuerza. Tenemos la P, tenemos la carga uniformemente distribuida y tenemos BY, ¿no? Tenemos BY. Creo que sí nos cabe una sola línea. Efectivamente. Como ven, pues estamos, a diferencia con las vigas, pues estamos aplicando pues las condiciones de equilibrio completas, ¿no? Suma de fuerza en X, tenemos todas las fuerzas horizontales y ya. Suma de fuerzas verticales. Esto es igual a 0 y procedemos a resolver el bloque, ¿no? Y bueno, y aquí ya tenemos la solución y tenemos las reacciones, ¿no? Vamos a proceder ahora a sacar las ecuaciones de momento. Comenzamos con la sección 1. Vamos a poner el intervalo. Tenemos aquí la sección 1 que va de 0 a H1. Vamos a ver ciertas diferencias con respecto a las vigas. Como ustedes recordarán, cuando nosotros estuvimos haciendo el análisis de las vigas, las secciones, los intervalos de las secciones, pues iban de algún modo, por decirlo de una manera, pues unidos, ¿no? De 0 a L1, luego de L1 más de L1 hasta L1 más L2, etcétera, etcétera. Aquí en los marcos va a haber un cambio. Vamos a ver cuál es. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Miren, como observarán, aquí ya he sustituido los valores de las reacciones y también he cambiado los sentidos en función de los signos que tenemos en los resultados. Por ejemplo, aquí a X lo estábamos suponiendo de izquierda a derecha, tal como lo vemos aquí, y salió el valor negativo, por lo tanto iba en sentido contrario, tal como lo estamos indicando ahora acá en nuestro diagrama de cuerpo libre. Las demás reacciones salieron positivas, quiere decir que pues estamos de acuerdo a lo que se supuso en un principio. La razón de esto, como les comentaba anteriormente, es para facilitar un poquito el desarrollo de las ecuaciones de momento. Nuevamente planteamos aquí nuestras condiciones de equilibrio y vamos a mostrar las ecuaciones directamente como si ya estuvieran despejadas. Aquí, para poner cada uno de los términos, vamos a tomar cada una de las fuerzas. Estamos sacando los momentos aquí, pues esto nos está produciendo un momento negativo, y como ya tenemos la versión despejada, pues ya entraría positivo. Por X. Y esa sería la única fuerza, ¿estamos de acuerdo? La suma de fuerza en Y la puse aquí luego inmediatamente, pues para obtener la derivada, ¿no? Nada más eliminamos X. Vemos que el cortante es constante a lo largo de todo este elemento número 1. Y por último, la suma de fuerzas en X, que es lo nuevo, ¿no? A comparación de las vigas, pues vamos a plantear el equilibrio si ustedes quieren. Vamos a poner a Y más N. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que estamos en sentido de los ejes locales del elemento número 1, ¿no? No se vayan a confundir que estamos tomando la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos sobre los ejes locales del miembro. Y entonces tenemos aquí, no tenemos ninguna otra fuerza que vaya a lo largo del miembro, pues esto es igual a 0. Entonces vamos a poner igual a este valor, ¿no?
obviamente pues esta entra negativo. Como tal vez les comenté en algún otro video, es importante hacer hincapié en que debemos ser cuidadosos en los signos de los momentos y en los signos de las fuerzas axiales. Esto para identificar, por ejemplo, en la fuerza de momento flexionante, vamos a encontrar que en ciertas partes, en una parte de la sección, en el hecho inferior, si tenemos momento positivo, va a estar a tensión y la parte superior a compresión. Esto es importante porque si estamos, si estamos nosotros diseñando o bien evaluando la resistencia de un elemento de concreto, pues el concreto no tiene resistencia para la tensión. Eso ustedes lo van a revisar en sus clases de mecánica de materiales. Sí tiene cierta resistencia a la tensión, pero es muy poca, es muy pequeña comparada con la resistencia a compresión. Entonces lo que se hace generalmente es ignorarlo, despreciar esa resistencia. Entonces, en esas partes donde tenemos la tensión, pues debemos colocar acero de refuerzo. Entonces es importante identificar, si tenemos un momento positivo, vamos a tener que colocar acero de refuerzo en el hecho inferior o en la parte inferior de la sección transversal, y si es momento flexionante negativo, lo vamos a tener que poner o colocar en la parte superior. En los elementos a compresión, cuando estamos tratando con elementos esbeltos en las columnas, y eso sucede casi siempre con los elementos, con los miembros de acero estructural, acero con perfiles estructurales, las secciones suelen ser, o los elementos, los miembros mismos de acuerdo a su longitud, suelen ser esbeltos. Entonces, van a tener siempre mucho menos resistencia a compresión que a tensión. Entonces, es una de las cosas que ustedes, por ejemplo, que van a estudiar en su clase de dimensionamiento de elementos estructurales. Van a encontrar que la compresión es la que rige en el dimensionamiento de la sección transversal. Bien, aquí ya tenemos las ecuaciones. Vamos a pasar a la sección 2. Aquí tenemos la sección 2. Aquí tenemos los elementos mecánicos que están al final del elemento número 1. Ya no nos interesa cuáles son las condiciones de carga a las que está sometida el elemento 1, tal como lo vimos en el diagrama de cuerpo libre de la sección 1. Lo que nos interesa es evaluar los elementos mecánicos al final de la sección, ya que estos resumen las cargas las que está sometido el elemento 1 y son las cargas que va a transmitir al elemento número 2. Vamos a evaluarlo. Obviamente pues tendremos que sustituir en las funciones cuando x es igual a h1 y estamos obteniendo estas fuerzas. Como podrán observar, pues el momento y el cortante son positivos, por lo tanto pues no cambian de sentido. Sin embargo, como ya hemos visto con anterioridad, aquí la normal o la fuerza axial es de compresión, por lo tanto vamos a cambiarlo. Vamos a tratar de hacer siempre esto para poder facilitar el desarrollo de las ecuaciones. Aquí ya he modificado el diagrama de cuerpo libre. Como ven, la normal pues ya está en el sentido que debe ser. Obviamente pues ya no vamos a tomar en cuenta este signo negativo. Y aquí tenemos la transmisión, ¿no?, de la normal. Bueno, vamos a sustituir los valores que acabamos de calcular. Tenemos un momento de 25 toneladas metro. Solo voy a poner aquí el puro valor para no tener que saturar el dibujo. Tenemos la normal, 4.833, nada más que abusados, porque esto corresponde ahora al cortante, a una fuerza vertical, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y por último tenemos 5 toneladas. 5 toneladas. Y esto va a estar colocado de esta manera. Muy bien. Vamos a construir las ecuaciones. Vamos a ver la versión despejada. Lo tenemos. Comenzamos primero por el momento concentrado, el momento inicial. Tenemos que es menos 25, ¿verdad? Entonces en la versión despejada entra más 25.
¿Estamos de acuerdo? Luego, esto con la suma de momentos aquí me produce también momento negativo, ¿no? Entonces entra positivo, más... Bueno, no quiero. Aquí vamos a poner por X. Término lineal. Y vamos a tomar el término cuadrático. Menos 1/2 por W, que es 3 toneladas metro, por X al cuadrado, ¿no? Así lo estamos poniendo. Bueno, obviamente, pues ustedes a mano, pues es suficiente con que ustedes pongan las valores constantes. Yo lo estoy haciendo para ser un poquito más riguroso con respecto a las ecuaciones y que, como estoy manejando unidades aquí en las funciones, pues vamos a seguir haciendo lo propio para que el programa haga las evaluaciones pertinentes. Bueno, tenemos el cortante. Ya no nos falta ninguna fuerza, ¿verdad? A ver, tenemos 25, todo lo que nos produce momento. El momento inicial, el momento al inicio del elemento. Tenemos esta fuerza que está transmitiendo el elemento 1, aquí está. Y tenemos la carga uniformemente distribuida, la cual nos produce un término cuadrático. Pues no nos falta nada más. Estas fuerzas, recordemos que estamos sacando la suma de momentos en este punto, por lo tanto estas se cancelan, ¿no? La P no produce nada, ni 5 tampoco. Entonces vamos a sacar el cortante. Vamos a sacar la derivada así a mano. Este término es 0. Aquí eliminamos la X. Aquí se va 1/2 y se va al cuadrado, ¿no? Tal cual como lo hacemos con la derivada. Esto es como lo hiciéramos a mano, ¿no? Y vamos a ver la normal. Si quieren, vamos a sacar nuestro suma. Ah, pero bueno, antes de esto, miren, tenemos un término cuadrático, pues estamos obligados a encontrar si hay un máximo, ¿no? Dentro del intervalo. Ah, miren, el intervalo. Vamos a seguir explicando esto. Me brinqué un poco. Miren, cuando nosotros evaluamos las fuerzas al final del elemento 1, las fuerzas que transmite el elemento 1 hacia el elemento 2, es como si hiciéramos un corte y es un borrón y cuenta nueva. O sea, nosotros ya podemos iniciar con estos valores y solamente tomar la longitud completa de la sección que corresponde al elemento número 2. Puede existir más de una sección en uno de los elementos, claro está, depende de la condición de carga. Depende si, en este caso, como lo vimos, pues a lo largo de toda la sección, pues no tenemos ningún cambio en el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? No tenemos ningún cambio. O sea, esto creo que ya ustedes lo comprenden bien. Bien, entonces, aquí el dominio de estas funciones es de 0 a L, pero de la sección 2. ¿Estamos de acuerdo? Las ecuaciones están hechas de modo tal que se está tomando de 0 a L. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo estamos tomando en cuenta. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la viga? Vamos a comparar. Miren, ¿qué pasaba con las fuerzas? ¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿Se acuerdan que esta carga distribuida en esta sección, en esta parte del corte, pues se convertía en una fuerza concentrada, ¿verdad? Aquí está la fuerza concentrada y teníamos este término que es X menos L1 porque estamos tomando X desde aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde el origen. Pues eso no sucede con los marcos, estamos haciendo esto. Ahora, ¿podemos haber hecho esa clase de corte en la viga? Claro que sí. Miren, podemos haber hecho el corte en el punto B, aquí o aquí, como quieran ver. Evaluar los elementos mecánicos en este punto. En este punto. Y después, en el diagrama de cuerpo libre, simplemente tomar esta parte del elemento con las fuerzas que están donde nosotros realizamos el corte, digamos, no el corte, sino más bien donde evaluamos los elementos mecánicos. Podemos haber hecho desde 0 a L2, pero siempre y cuando tuviéramos todas las fuerzas que están involucradas, o sea, los elementos mecánicos que está transmitiendo el elemento 1 al elemento 2, más la reacción, más la fuerza que tenemos aquí. Entonces si hubiéramos tomado ese intervalo. Sin embargo, pues aquí no fue práctico hacer esta situación.
porque pues podemos nosotros evaluar desde el origen a todo lo largo de la viga. Entonces, en los marcos, pues eso deja de ser práctico. Sí se podría hacer, podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre que estuviera incluyendo el elemento 2 y el elemento 1 junto con las reacciones. De hecho, eso es otro de los modos de poder sacar los diagramas de elementos mecánicos. Pero bueno, miren, la verdad, pues a mi gusto, pues yo creo que es mejor tomarlo de esta manera. Tener la disciplina de evaluar los momentos en algún punto para poder construir los diagramas. Sale exactamente lo mismo. Bien, ahora sí, seguimos con esto, ¿no? Nos faltó esto. Nos faltó evaluar dónde es el máximo. Entonces, donde el cortante es 0, igualamos con 0 el cortante y despejamos x. En otras palabras, tenemos esto. ¿Sí? Este pasa del otro lado de igualdad, imagínenselo, y pasamos dividiendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda 1.611. Eso quiere decir que esto está dentro del intervalo de 0 a L. L es igual a 6 metros. Entonces estamos dentro. Entonces quiere decir que sí existe un máximo local en este punto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver la fuerza cortante. Tenemos, perdón, la normal. Sí, la normal. Tenemos P positivo menos 5 toneladas, que es la fuerza que está transmitiendo el elemento 1, más N, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Recordemos que P es igual a 5 y esto es igual a 5. Si lo igualamos aquí nos va a dar 0, ¿verdad? Ahí está, 0. Entonces, la normal es igual a 0. Hasta ahí todo bien. Perfecto. Ya terminamos ahorita con la sección 2. Vamos a irnos con la sección 3. Obviamente también vamos a hacer el mismo corte. El mismo corte. Vamos a poner aquí el diagrama de cuerpo libre. Y aquí está la sección de 0H2. Exactamente está pasando lo mismo. Ya no me interesa que tenga el elemento número 2. Lo que me interesa es evaluar sus elementos mecánicos hasta este punto y pasarlos al elemento número 3 con la correspondiente transformación ortogonal. Esta transformación ortogonal que estamos haciendo, o sea que la normal se convierte a cortante y el cortante en normal, pues así que nosotros podemos obtenerla por simple inspección, nada más por simple revisión. Esto lo podemos hacer solamente cuando tenemos elementos que tienen conexiones perpendiculares entre sí. Claro, sí existen las fórmulas para transformación ortogonal, pero en este caso no son necesarias, están por demás y es más trabajo. Bien, vamos a evaluar los elementos mecánicos en ese punto. O sea, vamos a tomar las funciones que evaluamos de la sección anterior y las evaluamos al final del intervalo, ¿no? Ya las tenemos, ¿verdad? Se darán cuenta que el momento es 0, prácticamente 0. Nos dio un valor muy chiquitito. Si usted les da .02, .01, pues se puede considerar 0. ¿Estamos de acuerdo? El cortante es negativo. Quiere decir que de nuestra suposición, el cortante va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que esta es la suposición que nosotros estamos manejando desde aquí, ¿verdad? Y entonces, como les comentaba, pues vamos a cambiar el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Vamos a corregir esa parte. Y aquí tenemos el diagrama, ¿no? Ya lo volteamos. El cortante va para arriba y se transmite hacia abajo para cuando pasa al elemento 2. Y obviamente por consiguiente, bueno, como consecuencia, el cambio de rol entre las fuerzas, ¿no? Entonces tenemos momentos igual a 0. Aquí en realidad tenemos un 0, ¿no? Este momento ya no hay. La normal es 0, o sea, el cortante que se transmite es 0. ¿Sí? Y por último, tenemos 13.167. Obviamente, pues ya como ya cambiamos el sentido de las fuerzas, pues nada más vamos a tomar su valor absoluto. Y ahí tenemos las fuerzas. Ahí las tenemos. Bien.
Y bueno, ya formando las ecuaciones, pues tenemos ahora esto. El momento entre ese cero, el cortante cero. A ver, aquí hay una cosa importante de que tener en cuenta. Si no hay cortante, no hay variación del momento. Si ustedes llegan con un momento diferente de cero y el cortante les da cero, no tienen cómo variar el momento. Depende de las condiciones del miembro. Ahorita vamos a ver. Bueno, aquí tenemos que la normal tiene que voltearse, ¿no? Por lo tanto sale negativo. Entonces el elemento está a compresión. Bueno, entonces vamos a trazar ahora los diagramas. Aquí tenemos las tres secciones. ¿Estamos de acuerdo? Al igual que sucedía con las vigas, pues es más fácil construir el diagrama de cortante y después aplicar la fórmula que ustedes ya saben, que momento final va a ser igual a momento inicial más el área de cortante. Vamos a hacerlo primero de esta manera, vamos a construir el diagrama de cortante. Como verán aquí, pues el cortante en la sección 1, a lo largo de todo el elemento, va a ser igual a una constante, a 5 toneladas. Entonces, vamos a trazar. Recuerden que los diagramas son cualitativos, ¿no? Bien, aquí lo trazamos, vamos a poner el signo, ¿no? Ahí está. Estamos indicando que el cortante es de 5 toneladas y es positivo, ¿no? Recuerden que los diagramas son cualitativos y por lo tanto debemos darles el signo, dibujarles cómo está el signo y ponerle el valor del cortante. Bien, vamos a ver cómo va al siguiente elemento. En el siguiente elemento, más bien en la sección 2, tenemos esta ecuación, ¿verdad? Como recordarán, va de 0 a L. Cuando sustituimos 0, pues el valor de aquí es igual a la reacción AY. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. Ah, y otra cosa. Y es lineal, ¿verdad? Es una función lineal con pendiente negativa, ¿no? Pendiente negativa. Recordemos que se hace 0 a 1.6 metros. Entonces, más o menos cualitativamente, vamos a ponerle más o menos por aquí. No nos complicamos mucho la vida. Más o menos por ahí. Y eso es lo que estaría haciendo. En este punto, tenemos 4.833 y vamos a ponerle una cota. Bueno, no le hagan caso porque son croquis. 1.611 metros. Es un croquis, ¿eh? Vamos a sacar el complemento y ese es el valor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí hay una cosa que observar, que vale la pena siempre observar en los diagramas de cortante. Y es que los diagramas de cortante deben guardar una congruencia con las fuerzas que están aplicadas en la estructura. Recuerden, las fuerzas externas, en este caso, las reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos aquí un cortante de igual a 5. Vamos a ver el diagrama que nos generó esto. El cortante no fue necesario cambiarlo de sentido. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la suposición original. La reacción AX, nosotros fue la que cambiamos. Por eso les digo, es útil cambiar aquí las fuerzas ahora en el sentido que nos marcan los resultados. Entonces, el cortante no fue necesario cambiarlo de la suposición, por lo tanto, la suposición nos da positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y el cortante aquí en este intervalo de 0 a H1 es igual a la reacción a X. Y es por eso que tenemos 5. Bien, ahora, en la otra sección, este 4.833 en realidad es la fuerza que se transmitió desde la reacción hasta acá arriba, ¿lo ven? 4.833 y tenemos perdón,
4.833 y tenemos 4.833, ¿lo ven? Es la fuerza que se está transmitiendo. Entonces, si verán, en la parte inicial el cortante, pues tiene que ser igual a la reacción a Y. ¿Y cuál va a ser el valor del cortante aquí? ¿Cuál va a ser el valor cortante aquí? Vamos a ver los diagramas. Al final, el cortante se está transmitiendo. ¿Cuánto? 13.667. Es exactamente igual a la reacción que nosotros encontramos en BY, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo en conjunto los resultados. Aquí están. Aquí estoy presentando nuevamente el marco. Tenemos 4.833, que es la que se transmite acá arriba, y 13.167, que debe ser el cortante con el que terminamos el elemento número 2 y es el cual se transmite como fuerza axial al elemento número 3. Si se dan cuenta, hay una congruencia, ¿no? Hay una congruencia. Esa congruencia. Vamos a evaluarlo a ver si es cierto. Si tomo aquí la función, pues ya la tenemos, ¿verdad? Y le evaluamos en la longitud L, ¿qué creen que nos da? Pues 13.167. Entonces existe esa congruencia, ¿no? Entonces ese es el valor que debe tener aquí. Obviamente esto es positivo. Esto es negativo. El cortante va para arriba y al pasarse del otro lado va para abajo. ¿Se observan eso? Esta condición es importante de observar en los diagramas de cortante. Porque de esta manera nosotros vamos a encontrar esa congruencia. Si hay esa congruencia, entonces estamos revisando si estamos correctos conforme vamos avanzando aquí en nuestro análisis. Para la sección 3 el cortante es 0, ¿no? El cortante es 0 y el momento es 0. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí el cortante aquí, el elemento número 3 queda vacío, ¿verdad? Generalmente lo que hacemos es esto. Yo lo cruzo con una línea, ¿no? Y aquí ya remarcamos más los diagramas. Vamos a sacar una referencia. Una línea de referencia para el diagrama de momentos, ¿no? Vamos a poner la punteada. Ahora tenemos, ¿verdad? Quiere decir que aquí va a haber un máximo. Y vamos a proseguir con esta. Vamos a proseguir con ello ahorita.